Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a quien debió ser presidente. Desafortunadamente estamos viendo los resultados de esa equivocación nacional, pero lo tenemos nuevamente en la política. Me refiero a Rodrigo Ávila, va como precandidato a la Asamblea. Él ya fue diputado, creo que fue de los diputados que se distinguió por votar con su conciencia, no con sus intereses. Y en ese sentido, pues a mí en lo personal me llena de esperanza de que, aunque estoy muy pesimista, gente como Rodrigo me dé esperanza. Así que bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Alfredo, un gran gusto de estar contigo y pues un saludo a todos los televidentes. Estamos precisamente, como tú decís, hoy, después de 15 años que estuvimos en la Asamblea, viendo pues la posibilidad de poder volver a contribuir en lo legislativo. Rodrigo, mucho se ha desatado del término Estado fallido. O sea, yo creo que Monseñor Escobar Alas muy correctamente describió la situación del Salvador, que yo comparto al 100%. El Salvador se está acercando vertiginosamente a ser un Estado fallido. Ahora, definamos qué es un Estado fallido. Si nosotros entendemos el Estado como todos nosotros, tenemos que, obviamente, tener la conclusión de que la sociedad está fallida. Si no, veamos el éxodo de los niños, ¿verdad?, de El Salvador. El gobierno fallido, o sea, cada vez endeudándose más, no presta los servicios necesarios y adecuados por lo que pagamos los contribuyentes. La democracia está fallida, yo ni siquiera la llamaría democracia. Entonces, y si tú le preguntas a alguien que vive en Tacuba, o que viven mexicanos, o que viven en las zonas conflictivas o económicamente deprimidas, es indiscutible de que la situación es de un Estado fallido. Ahora, a mí me preocupa que la clase política todavía se niega a aceptar esa realidad, y peor aún, la responsabilidad que tiene de esta situación. Yo concuerdo plenamente contigo en el sentido de que no estamos viendo las cosas en su justa dimensión. Lo que está atravesando nuestro país es realmente trágico. Y principalmente si lo enfocamos desde la perspectiva de la seguridad. Nuestro país está secuestrado. En nuestro país no vivimos en libertad. Porque la libertad no solamente se refiere a poder expresarse políticamente, no solo se refiere a poder participar en un proceso democrático, no solamente se refiere a poder ir y venir a su antojo o trabajar en lo que uno desee y pueda trabajar. Libertad significa también poder vivir tranquilo. Libertad significa también poder entrar a su colonia sin tener que pagarle a nadie. Libertad significa poder saber de que los niños están seguros en las escuelas y que pueden caminar enfrente de la casa o en los barrios sin necesidad de estar mortificado pensando en que algo les puede pasar. Y en nuestro país nos han quitado la libertad. Vivimos básicamente encarcelados en el miedo. Y eso, Alfredo, más unas personas que otras. Hay sectores de nuestro país que están básicamente secuestrados. La definición de Estado fallido, si nosotros nos vamos a una enciclopedia o nos vamos, que hoy lo más normal es irse a Google, a Wikipedia, la definición de Estado fallido es de que un Estado no provee los servicios necesarios adecuadamente, que no provee
la seguridad necesaria adecuadamente y que hay una suplantación de la autoridad del Estado por otros entes, otros sectores que no necesariamente son buenos, que no necesariamente son legales, que no necesariamente son parte de la institucionalidad. Y eso es lo que realmente ha pasado o está pasando en nuestro país. Claro, si nosotros comparamos, por ejemplo, lo que está pasando en nuestro país con lo que está pasando en Somalia, que es el país según la misma Wikipedia o los organismos internacionales, definieron a Somalia como el país con mayores niveles más fallido de Estado fallido, ¿verdad? Donde prácticamente no existe el gobierno. Ha habido otros ejemplos, como por ejemplo lo que se dio en República Central Africana hace algunos años, lo que se está dando o que se dio en Sudán, que el país se partió en dos, lo que se dio en algunos países de Oceanía, lo que hubo por un breve periodo también en Haití. En Haití hubo un estado de ingobernabilidad terrible, básicamente había una ausencia de gobierno y de Estado por un momento. Pero Estado fallido, como tú bien decís, no solamente se refiere al gobierno, o sea, todo el mundo cuando pensamos en Estado, la gente inmediatamente asocia la palabra Estado con gobierno. Gobierno es el administrador del Estado y de parte del Estado, principalmente de las finanzas, porque es el que reparte los impuestos. Pero verdaderamente Estado es mucho más que eso. Estado es, primero, los distintos órganos que componen al Estado formal institucional, y de ahí la sociedad misma. O sea, la sociedad misma es parte fundamental del Estado, y en nuestro país, desgraciadamente, lo que comentábamos extra cámaras, en nuestro país se han perdido valores, se ha perdido verdaderamente el espíritu democrático, ha prevalecido en mucha gente el espíritu de ganguería. La persona no valora la honestidad, muchas personas, no valoran la honestidad, no valoran los principios, y desgraciadamente tenemos ya el crecimiento y surgimiento de una sociedad paralela que hace 5 o 6 años se hablaba de que en nuestro país había 12,000 pandilleros. Hoy se habla que en nuestro país hay 70,000 pandilleros y todo su grupo familiar, su entorno familiar, su entorno y colaboradores, llegando a un grupo que ronda, según algunos estimados de organismos internacionales y que lo ratificaban personeros del mismo gobierno, funcionarios públicos de este gobierno y del gobierno recién pasado, que ya estos grupos rondan los 400,000, las 400,000 personas. Entonces, cuando tenemos eso, cuando tenemos un grupo social tan grande, con un marco valórico totalmente distinto, con un concepto de bien y del mal totalmente trastocado y diferente a lo que tenemos principios cristianos creemos, o sea, estamos ante una situación tremendamente preocupante. Pero más a mí me preocupa que lo que estamos viviendo ahorita, me preocupa muchísimo lo que podemos vivir a futuro, porque esta situación va en una escalada que afecta no solamente la percepción de seguridad, el sentimiento de seguridad y la seguridad en sí misma, sino que afecta las intenciones de inversión que puedan tener nacionales y extranjeros en nuestro país. Afecta el desarrollo económico, afecta el desarrollo social, afecta la salud. Así que mira, este tema de seguridad y este tema de intranquilidad realmente está llegando a enfermar a muchas personas. O sea, yo hace poco practicaba con una señora que básicamente ha entrado en una situación de crisis de salud precisamente porque no le han dejado trabajar. Desesperanza. Mira, hay gente abandonando sus casas, gente cerrando negocios. Bueno, lo hemos visto en los periódicos en los últimos días, hasta policías, miembros de la corporación policial que están teniendo que abandonar sus hogares, sus casas en distintos barrios que están ya invadidos por las pandillas. O sea, cuando eso sucede, es que estamos ante una situación realmente grave. Y la responsabilidad de atender esto no únicamente recae en el gobierno, por supuesto, el gobierno es la punta de lanza para prevenir las acciones delictivas y garantizar la seguridad que tiene el Estado, pero al final también existen otros órganos que tienen una responsabilidad. Está el Ministerio Público. Yo veo a la Fiscalía y a la Policía haciendo lo suyo, pero hay muchísimo más que hacer.
O sea, la legislación simplemente está ahí, pero no se aplica. Es letra muerta, la ley famosa antipandillas. Tenemos a una sociedad que poco a poco, y sobre todo en algunos sectores de estos infestados por pandillas, que está ya casi que considerando a las pandillas como una autoridad paralela y como una realidad del diario vivir con la que tienen que convivir y a la que tienen que aceptar. Eso Alfredo, yo considero que es gravísimo y algo tenemos que hacer, porque si no, aquí lo que va a existir en nuestro país en unos años va a ser un estallido social, va a haber un conflicto, aquí va a haber una guerra que no va a ser una guerra ideológica, no va a ser una guerra que tenga que ver por temas económicos, por temas políticos, ideológicos, va a ser una guerra entre los que creen que pueden vivir como parásitos apropiándose de lo que otros trabajan y logran con el sudor de su frente, y los que creemos que aquí necesitamos leyes y necesitamos respeto. O sea, aquí va a haber una guerra entre la sociedad que va a germinar de las pandillas y la sociedad que espero siga siendo mayoritaria, que todavía lo es, que somos las personas que creemos en los valores, las personas que creemos en el Estado de Derecho, las personas que queremos tranquilidad y un futuro mejor para nuestros hijos. Y hoy, desgraciadamente... Y que queremos trabajar. Y que queremos trabajar. Y hoy, desgraciadamente, lo ves. Antes, Alfredo, en el campo no estaba este germen. Hoy se están robando las cosechas. Están extorsionando hasta a los pequeños agricultores, que para poder trabajar la tierra ya les están exigiendo una renta. Les están robando las cosechas, están aterrorizando a la gente, que antes era famoso el ataque y la presión que ejercían sobre el transporte público. Hoy es sobre cualquiera. Hace 5 años, 4 años, tú veías el mapa de El Salvador y pintabas dentro de ese mapa de El Salvador las zonas, o coloreabas las zonas donde había una prevalencia de pandillas. Hoy es al revés. Hoy todo el mapa de El Salvador está en rojo y solo coloreas en blanco ciertos sectores del norte del país donde todavía no ha llegado este germen. Los lunares libres. Desgraciadamente. ¿Y qué es lo peor de todo esto? Que muchos de los jóvenes que ingresan a las pandillas, muchos de los niños que ingresan a las pandillas, los tenemos que ver como realmente como lo que son víctimas. Son víctimas de un entorno que los absorbe, que los engulle y que les da la opción de vida más fácil, que es meterse al tema de la delincuencia. O sea, hoy hay barrios totalmente contaminados, donde los niños, hasta los más chiquitos, de 8, 9, 10 años, se están convirtiendo en pandilleros y están viendo como modelo de vida, como referente a un pandillero que extorsiona, que mata, que viola, que domina el territorio y que se está dedicando básicamente a vivir, como decía, como un parásito de lo que los demás logran a través del trabajo arduo y honrado. Y eso no podemos permitirlo. Eso es gravísimo. No hay paralelo en ningún lugar de la tierra con eso. Y tristemente, cuando tú te vas fuera, yo por razones de trabajo viajo mucho, formo parte de 3 organismos internacionales que tienen que ver con temas de seguridad. Trabajo en proyectos también internacionales, en temas de consultorías de seguridad, organismos internacionales, y yo te digo, somos vistos en otros países como el país de las pandillas. Antes los salvadoreños lo podíamos negar, lo podíamos de alguna manera refutar, o podíamos decir, miren, eso solo sucede allá en 2 o 3 lugares, allá en La Campanera, o allá en Las Cañas, o allá en tal o cual lugar, o allá en El Pino, en Santa Tecla. O sea, antes lo podíamos refutar, pero ya no podemos decir eso. Y desgraciadamente, eso nos hace mucho daño. Muchas empresas que otrora habrían querido invertir en El Salvador, Alfredo, ya no quieren. Pero fíjate que es algo más que eso. Fíjate que todo el mundo se fija en la falta de inversión. Y yo hay más que eso, por supuesto. Y yo creo que ya deberíamos de empezar a hablar de la desinversión. Porque te digo, aquí hay gente, yo conozco caficultores, ponete que son medianos caficultores, que han estado queriendo hacer el esfuerzo por renovar sus cafetales y que probablemente son los únicos que trabajan en esa zona. Y el hecho de que trabajan en esa zona
los convierte en blanco de extorsión. Sí, objetivo. En objetivo criminal inmediato. Primero porque creen que se tiene dinero, y segundo porque si ya invirtió en sembrar sus fincas, ya lo tienen en la mira. Entonces, este tipo de gente, que es la que en realidad le está dando de comer al país en ciertas zonas, esta gente podría llegar a pensar en desinvertir, que en el aspecto agrícola es abandonar sus fincas, en el aspecto comercial es cerrar la tienda, como ha sucedido en Oriente, especialmente con la pequeña y mediana empresa, en las fábricas, te llevas la fábrica a otro lado. Claro. Entonces, ya no solo hay que hablar de que aquí falta inversión, hay que empezar a hablar de la desinversión que se está generando. Hay un desincentivo, o más bien hay un deterrente, si se puede utilizar esa palabra como traducida del inglés, o hay un elemento que inhibe la inversión. Yo la semana pasada platicaba con un agricultor de la zona cafetalera de Usulután, que básicamente me contaba de que él su finca la mantiene, él tiene frutales y tiene café. Y que el café, por el embate de la roya de los últimos años, por los precios que cayeron al suelo, por el alto costo de los insumos agrícolas, básicamente en sus cafetales, que los tiene muy bien, con todo y todos estos problemas, él sale tablas. O sea, él sale a rajatablas, o sea, él básicamente cruza la línea, pero él básicamente no gana nada. Y él me dice, y no puede vivir de eso. No puede vivir de eso, él no vive de eso. Y de hecho, él mantiene la finca porque me dice, mira, si yo dejo la finca tirada, o inclusive me meto a renovar cultivos, porque estaba pensando en el cacao, yo eso lo tengo que ver a largo plazo. Pero ¿de qué le doy de comer a toda la gente que trabaja ahí en la finca? Entonces él básicamente ha pensado en la gente que trabaja en la finca. Y dice, no puedo dejarlos a ellos tirados, estoy trabajando por ellos. Y los frutales, que tiene cítricos y tiene otras frutas, básicamente se los han llegado a robar hasta en camiones. Han llegado a coartar a la gente, han llegado a amenazar a la gente y llegan en camiones a llevarse los cítricos. Pero hoy el agravante más grande de todo esto, o lo peor de todo esto, es que ahora ya llegaron unos hipotes de la zona a decirle que ahí no van a poder trabajar si no pagan renta. Y así tienen a un montón de fincas en Aguachapán, así tienen a un montón de fincas en Santana, así están aquí en el Valle de Zapotitán, comenzando a los pequeños agricultores que tienen sus parcelas de verduras, ya les están exigiendo un impuesto. Y en algunos lugares llegan y lo disfrazan y dicen, aquí somos de la mara tal o de la pandilla tal y lo que queremos es colaboración. Y te digo, son cipotes que deberían de estar estudiando en el colegio, que deberían de estar viendo de aprender para el futuro y desarrollarse como personas, pero no, simplemente hoy tienen la opción de, en vez de trabajar y de la manera más fácil, echarse un montón de plata, simplemente coaccionando a la gente. Y lo que les ayuda para hacer eso es el factor miedo y el factor de que existe en nuestro país una cultura organizada, criminal, que se llama pandillas y que tiene sus centros neurálgicos en los centros penales. Entonces aquí, si no retomas el control, de verdaderamente un control fuerte del gobierno, del Estado, de los centros penales, no vas a poder retomar el control en las calles y en los barrios. Y yo creo que está muy bien que se desarrollen planes de acercamiento con la comunidad, pero si la comunidad está sometida por el miedo, difícilmente la comunidad, la sociedad va a ejercer un factor común que existe en un Estado que no es fallido, que es el de la Contraloría Social. La gente necesita poder controlar en la sociedad a los que se salen del carril de la ley, a los que se salen del carril de lo que es correcto e incorrecto. Y aquí la gente, Alfredo, vos sabés, no dice nada por miedo. Claro. Entonces estos delincuentes actúan a sus anchas y hacen lo que les da totalmente la gana. En el próximo segmento, Rodrigo, ya hablamos y analizamos la extorsión pandilleril. Ahora quisiera que discutiéramos en el próximo segmento la extorsión de arriba. Y a eso me refiero, las nuevas regulaciones, las nuevas actitudes hacia la empresa privada, este paquetazo fiscal que es
nada más ni nada menos que un desincentivo adicional para generar empleo. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Rodrigo, el acoso fiscal que está sufriendo el sector productivo de este país es doblemente criminal, porque vaya, yo aquí estoy viendo que El Salvador es el tercer país que menos crece en Latinoamérica. Los únicos que nos ganan ese premio tan dudoso es Venezuela, que se redujo el 0.5%, y Argentina, que solo creció el 0.5%. El Salvador lo ponen con 1.6%. Y de allí el resto de Latinoamérica está por encima de nosotros. Sí. Entonces, si tú a eso le añades... Y hay factores comunes entre los tres países. Claro. Políticas fiscales y políticas económicas totalmente fallidas, totalmente miopes y totalmente orientadas a obtener réditos electorales inmediatos, o sea, populismo, y no un sostenido crecimiento a futuro. No, y está el concepto de ordeñar al sector productivo, y eso lo ves a todo nivel. O sea, no solo es el paquetazo fiscal, Rodrigo, lo puedes ver en las alcaldías, lo puedes ver en las instituciones a las cuales tú tenés que solicitar permiso para trabajar, que muchas veces lo que te piden es mordida o que te ponen regulaciones tan exageradas que mejor tiras la toalla. O sea, eso es lo que a mí me preocupa. La tramitología absurda, burocrática, que básicamente es lo que esconde muchas veces la corrupción. La corrupción, correcto. Fíjate que yo siento de que, voy a retomar algo que pensé cuando era candidato hace 6 años. Para ser más eficiente, para ser más efectivo un esfuerzo de gestión pública, lo que tenés que hacer es básicamente trabajar con los fondos a los que tiene acceso el gobierno. O sea, hacer lo más que se pueda con lo poco que tenés. Y si tú, como gobierno, lo primero que haces es subir la burocracia pública en 35,000 posiciones, básicamente tú lo que estás haciendo es haciendo mucho más ineficiente el aparato de gobierno. Yo escuché hace un par de meses a Arturo Sabla comentando cómo antes las responsabilidades, y él lo comentó y lo retomo de eso porque es un ejemplo que creo bien claro. Él, cuando estaba en el Ministerio de Economía, en tiempos de Cristiani, sí, creo que el Ministerio de Economía tenía la 6ª parte del personal que tiene hoy, pero tenía el cuádruple de responsabilidades, precisamente porque la dinámica en aquel momento legislativa, teníamos nuestra moneda, tenían que desarrollar políticas monetarias, no se había independizado totalmente la figura del Banco Central, una serie de cosas. Tenía la dirección de hidrocarburos, tenía un montón de cosas que ahora ya no tienen, y tenía la 5ª parte de personas. Y aparte de eso no tenían computadoras, antes un montón de cosas se hacían a mano. Y hoy tenés 6 veces más personal. Y menos responsabilidades. Y menos responsabilidades. Entonces, básicamente lo que hemos visto en este crecimiento desmesurado de las instituciones públicas en cuanto a personal, básicamente ahí se está pagando una deuda política, y muchas personas básicamente hoy viven en su calidad
o sea, viven básicamente de sus sueldos, y está bien, yo no digo que hay que despedir a nadie, yo no digo que hay que, pero sí tiene que ser más eficiente el Estado, y aquí es al revés. Aquí se están tomando ciertas medidas que muchas veces generan votos de manera inmediata porque son regalías que se dan, pero que no generan un desarrollo sostenible a futuro. Acordémonos de aquel dicho, de nada sirve a una persona, mejor le regalás, en vez de regalarle un pescado, le enseñás a pescar para que esa persona pueda sobrevivir a lo largo del tiempo. Y aquí básicamente se está mirando todo con una perspectiva eminentemente electoral. Quedar bien, como alguien lo decía en salvadoreño, quedar bien con el majadón, hacer regalía de todo lo posible y al final eso hacerlo de una manera totalmente irresponsable, porque al final de cuentas está regalando el pisto que no es tuyo. Si hay que regalar lo que no es tuyo es más fácil, y eso es lo que han hecho en Venezuela. Y yo te voy a decir una cosa, el asidero real que ha tenido Venezuela para poder desarrollar, para poder mantener el gobierno chavista, precisamente es la pobreza y subdesarrollo y falta de oportunidades de la gente, porque entonces la gente mira en esa dádiva, en esa asistencia, su tabla de salvación. Su tabla de salvación. Entonces, si la gente, si en países que están como estos tuvieran mayores oportunidades de empleo, mayor desarrollo, se vuelve menos importante la asistencia que el gobierno da. Entonces, yo creo que aquí desgraciadamente ha pasado parte de eso. Aquí lo que tenemos que hacer es incentivar a la inversión, incentivar al desarrollo tecnológico, incentivar a que las empresas puedan respirar con sus capitales de trabajo, que tengan dinero para poder reinvertir. Pero aquí lo que vemos que en vez de tener políticas fiscales, por ejemplo, aparte de las económicas, políticas fiscales que te incentiven a la inversión, es todo lo contrario. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Aquí el Estado solo es para adentro. En Guatemala yo he visto... Hay que darle de comer a la bestia. Aquí, por ejemplo, hay empresas que a puras penas logran salir cada mes con sus gastos. Y le venden otras veces, estas empresas le venden muchas veces a empresas más grandes que les dan un quedan a 3 meses. Y sin embargo el IVA lo tienen que pagar inmediatamente, emitan la factura indistintamente de que le paguen a ellos hasta dentro de 3 meses. Y si aparte de eso le estás metiendo otra carga fiscal más fuerte, esas empresas van a terminar simplemente por desaparecer. Y en el caso de otras empresas más grandes, están viendo opciones mucho más convenientes en términos de posibilidades de desarrollo en la región y países tales como Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica. Nos están sacando, Panamá ni se diga, pues, nos están sacando, nos están básicamente, se están aprovechando de la oportunidad que tienen de desarrollarse, y nosotros nos estamos quedando Fíjate, relegados. Hace poco tú empleaste el ejemplo de enseñar a pescar, y a mí se me vino a la cabeza, y quizás lo relaciono con los pescados, la década perdida. Pero ahora estamos hablando de una generación perdida, Rodrigo. Toda esa niñez que está emigrando, que generalmente es niñez humilde, o clase media baja, que está emigrando por necesidad o por miedo. La niñez que se está incorporando obligadamente a las pandillas, que también es una forma de emigración social. Y tenés esa juventud de muchachos profesionales que ya se han estudiado aquí y emigran, o han estudiado afuera y se quedan afuera. Estás hablando, Rodrigo, de una generación perdida. Sí, correcto. Y yo creo que así como la gente solo se enfoca en la falta de inversión y no mencionan la desinversión, creo que la clase política, y después vamos a hablar de esto, no se está enfocando en el peligro que el futuro del país esté yendo. Cuando nosotros hablamos de la niñez y de la juventud, se están yendo. Sí, sí.
Y te digo, hace 6 años, 7 años, la izquierda de nuestro país cacaraqueaba a todos los vientos este fenómeno, y hoy está mucho más grave que hace 5 o 6 años. Lo están potenciando. Lo están potenciando. Yo creo que el gran problema aquí es que todo se mira con una función eminentemente política, partidista, electorera. Yo creo que todos necesitamos en nuestro país aceptar de que El Salvador necesita un cambio de actitud. Y un cambio de actitud que muchos ven muy poco probable que surja en la clase política. Pero el problema es que hoy hasta la sociedad no política está siendo contaminada por esa actitud. Una actitud derrotista, una actitud tolerante a la corrupción, tolerante a la indecencia. Y fíjate que ese es un término bien fuerte. La inmoralidad. Tolerante a una serie de cosas que verdaderamente no debería de ser así. Hay mucha gente que tolera ciertas cosas por miedo, como decíamos antes, por coacción, pero hay muchas otras personas en nuestra sociedad que simplemente se están acostumbrando a ver lo mal que estamos. Ahora, que nuestro país no puede salir adelante, yo no creo. Yo creo que sí podemos salir adelante. Yo creo que nuestro país tiene mucho que dar. Nuestra gente se ha caracterizado durante décadas por ser una gente trabajadora, gente honesta, gente tesonera que sale adelante. Y yo siento que El Salvador tiene que recuperar ese orgullo ese orgullo nacional. Los salvadoreños tenemos que dejar de pelearnos y echarnos la culpa, y los salvadoreños tenemos básicamente que cambiar de actitud. Ahora, yo siento que si no cambiamos, y tú hablabas al principio, y gracias ahí por la mención así que hiciste sobre lo que traté de hacer en la asamblea, pues inmerecidos comentarios tuyos, pero la verdad es que yo traté simplemente de apegarme a los principios, sin pensar si me iban a reelegir, sin pensar si le iba a caer bien al presidente de la República, sin pensar si le iba a caer bien al presidente del partido, sin pensar en quedar bien con toda la gente. Uno tiene que quedar bien con su conciencia y con el país. Y con los bien entendidos intereses del país y de los electores. Correcto. Pero los bien entendidos intereses son los intereses ulteriores. No tenemos que ver al día siguiente ni enfrente de nuestras narices, tenemos que ver a futuro. Ni de quién nos financia la campaña. Ni quién nos financia la campaña. Tenemos que ver lo que realmente le conviene al país. Y te digo, aquí lo más fácil, hoy por hoy, con todo este desastre que estamos viendo, lo más fácil es en un programa como este, despotricar contra el gobierno, despotricar contra el partido de gobierno, y te voy a decir, ¿qué es lo que ellos estarían haciendo? Porque te voy a decir una cosa, y fíjate que uno tiene que ser positivo y ver las cosas mira, y en ese sentido, de manera constructiva. Rodrigo, cuando yo inicié este programa hace casi 15 años, yo me hice 2 promesas. Primero, respetar a mis invitados. Y segundo, ser propositivo. O sea que si iba a lanzar una crítica, tenía que lanzar una propuesta. Y tú hablabas mucho de actitud, y aquí hay un pequeño cuadro que me gustaría resumirlo, que son los indicadores de desempeño económico de El Salvador. Pones el doing business, o sea, el doing business significa cómo podés trabajar en un país. El Salvador ha perdido 42 posiciones en el ranking mundial. Sí. El grado de libertad económica, El Salvador ha perdido 28 posiciones. El índice de competitividad ha perdido 36 posiciones. El índice de percepción de corrupción ha perdido 26 posiciones. El índice de desarrollo humano, Rodrigo, que es lo que supuestamente estos personajes en el poder tienen como objetivo. Hemos perdido 14 posiciones en los últimos 8 años. Desarrollo humano.
El ambiente para hacer negocios, bueno, este es casi igual que el Doing Business, pero este es hecho por Forbes, no es por el Banco Mundial. Hemos perdido 9 posiciones. Y la marca país, que es la imagen que tú le proyectas al mundo económico. Y que se invirtió un montón de plata en eso. Se invirtió, hemos perdido 17 posiciones, Rodrigo. O sea, el que no quiera ver esto es porque tiene... Te voy a dar uno más. El Salvador, y si mal no recuerdo, todavía en el año 2007, 2008, El Salvador estaba considerado como país de grado de inversión por las calificadoras de riesgo. Los organismos internacionales y las calificadoras de riesgo. Entiendo que Chile y El Salvador estaban en esa posición. O sea que como país podíamos Chile, El Salvador y Panamá. Chile, El Salvador y Panamá. Eran las tres únicas de Latinoamérica que podían acceder a préstamos del Banco Mundial, préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo a bajo interés. Países que cumplían con su deuda, y hoy ahí nos hemos desplomado también. Claro. Y tenemos hoy otro tema que también hay que considerarlo, y que son dos cosas muy graves para mí. Uno es el nivel de endeudamiento en que como país hemos caído, y el otro es que básicamente se ha hurgado en la bolsa del pueblo a través de mal utilizar las pensiones, los fondos de pensiones que te están generando básicamente mucho menos que los niveles de inflación que tenemos. Entonces, aquí lo que está sucediendo en términos ya de cifras está mal, pero a eso sumarle lo demás que está pasando con la psiquis, y no solo con la psiquis, con el diario vivir de la mayoría de salvadoreños que simplemente están pensando en que uno de los objetivos más importantes del día es que los seres queridos y él mismo lleguen con vida y con bien a la casa en la noche. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer algo urgente y tenemos que considerar que nuestro país atraviesa momentos especiales. Yo te voy a decir una cosa, yo he visto el discurso del presidente, en el discurso a mí el presidente básicamente cuando vi la toma de posesión y cuando vi los primeros exposiciones públicas, yo fui de los que dije, vaya, qué bien. Es un buen discurso. Qué bien, un buen discurso. Nada más que se ha ido alejado. Se ha ido divorciando del discurso. Se ha ido divorciando del discurso, alejado de la confrontación, y todavía mantiene el presidente un discurso bastante bueno en el término de acercamiento. Ayer lo oí en el radio que había que consensar y había que sacar grandes acuerdos de nación. Pero cuando vemos nosotros la semana pasada un madrugón, el paquetazo, donde ni siquiera se les expuso a todos los diputados de la Asamblea Legislativa el decreto tal como venía, lo que vemos es un madrugón que dista muchísimo de ser algo de consenso, de ser algo de pacto de país. Entonces yo siento que todavía estamos a tiempo, y yo siento y veo en la Asamblea Legislativa una oportunidad de acercar posiciones, no solo de criticar o destruir. Yo quisiera, y hablando de seguridad pública, y hablando de economía, que a este gobierno le fuera bien. Sí. O sea, muchos quizás perversamente quisieran que este gobierno se hundiera para después poder ganar elecciones. Sí, pero eso es una visión. Pero es una visión perversa. Esa es una visión perversa. Hundir al gobierno es hundir al país. Es hundirnos todos. Ahora, el problema es, y de aquí... El problema es que si el gobierno y el partido de gobierno tienen una visión también de que aquí no importa lo que pase, que lo que necesitan es ganar las elecciones para después sacar las uñas. Entonces, yo creo que... Y de eso vamos a hablar en el próximo segmento, porque yo sí creo que las elecciones del 2015 son clave. Yo así creo, Rodrigo. Y de hecho, por eso es que nos hemos metido en esto, para tratar de contribuir humildemente. Si no se establece un dique de decencia, un dique de raciocinio, un dique de visión propositiva, un dique unificador, un dique de fortalecimiento de los procesos democráticos y la institucionalidad. Si ese dique no se establece, el último que salga que apague la luz. Y la responsable de establecer ese dique
es Arena, y de eso quiero hablar en el próximo segmento. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Rodrigo, como te decía en el segmento anterior, yo creo que Arena debe convertirse en ese dique del cual te hablé. Pero para poderse convertir en ese dique, Arena debe llegar fortalecida, unificada, con una visión clara de lo que se quiere. Y creo que tiene que llegar con gente sana. O sea, creo que tú sos parte de ese proceso, de lo poco que a mí me da esperanza. Y en ese sentido me gustaría que hicieras un análisis de lo que está viviendo Arena ahorita y de el futuro electoral en estos próximos 8 meses. Mira, yo he visto muy bien, mira, en un partido político como en una familia siempre va a haber discusiones y yo he sido muy crítico y hasta cierto punto me había apartado de la política de partido durante bastante tiempo. Pero yo siento que al final Arena, como tú dices, tiene una gran responsabilidad. Y la gran responsabilidad es de construir una oposición, valga la redundancia, constructiva. Una oposición que no sea perversa. Una oposición que tenga como fin ulterior el desarrollo de nuestro país. Y el desarrollo humano. El bien común, el desarrollo humano. Y para lograr eso tenés que ganar elecciones. Pero el ganar elecciones no puede ser un objetivo, el objetivo ulterior de todo esto. Es un medio para poder llegar a hacer algo. Es ganar elecciones, ¿para qué? Sí. No para ordeñar el país. No para ordeñar el país. Y desgraciadamente yo creo que incluso en Arena y digo hemos porque me considero parte de Arena, soy arenero igual que tú, aunque hemos tenido nuestras diferentes posiciones en algún momento con el partido o con los que han estado, dirigiendo el partido en determinado momento. Pero el fin ulterior de los partidos no son los partidos. Los partidos no son un fin en sí mismos, sino que son un medio. Y yo siento que hoy por hoy tenemos que entender eso. Y tenemos que comprender de que el país necesita muchas cosas. Y ojo, en la política muchas veces se entiende que lo que genera los réditos es atender lo que la gente quiere. Y ojo, lo que la gente quiere muchas veces no es igual a lo que la gente necesita. Lo que nuestro país necesita es que nos ordenemos. Nuestro país lo que necesita es que cambiemos de actitud. Y siento de que Arena tiene la oportunidad en la siguiente legislatura. Tiene la oportunidad también a través de sus gobiernos municipales, que tenemos que comprender también que en nuestro país el alcance de los municipios es mucho menor que el que tienen en otros países los municipios. Sin embargo, tenemos una oportunidad de hacer país. Tú mencionabas al principio del programa que precisamente yo cuando fui diputado no siempre voté con la línea de partido, pero ojo, la línea de partido en un momento determinado llegó a ser la línea del presidente de la República, no necesariamente la línea de los miembros del partido, la línea de los electores. Yo siempre me traté de apegar a la línea de los electores y a la línea de los principios y valores del partido. Y quien se alejó, en mi criterio, de esos valores fue el partido. Fue el partido. O sea, el partido le hace los dirigentes. No. Pues sí, el partido haciéndole el mingo al presidente de la República, que muchas veces, y precisamente creo que de todo ha habido en nuestro partido y todo. Y
o al presidente del partido de turno en ese momento, a la dirigencia. Yo siento que hoy tenemos que ser mucho más abiertos y todos tenemos que reconocer, humildemente, todos. Y ahí no se salva nadie, ahí no me salvo yo, ahí no se salva ningún expresidente de la República, ahí no se salva ningún expresidente del partido, ni de ningún partido, ni de las gremiales, ni de nada. Todos hemos cometido errores y tenemos que ser humildes para a futuro, sin estarnos matando y achacando esos errores, o retomando el pasado, que creo que ha sido una de las cosas positivas que también he visto, por lo menos en el discurso, de que en el gobierno pasado, desde el día 1 hasta el último día del gobierno, básicamente se ignoró lo que estaba pasando en ese momento y se le echaba la culpa de todo a gobiernos anteriores. Yo siento que de la misma forma nosotros tenemos que ser positivos y tratar de lograr un fortalecimiento real de las instituciones. Fíjate, a mí me parece bien que se ponga personas independientes en Corte de Cuentas y en Tribunal Supremo Electoral. Y de hecho te voy a decir una cosa, a mí no me gustó la forma en la que se eligieron las nuevas autoridades. Del Tribunal Supremo Electoral. De ambas. Pero tengo que reconocer que dentro de las personas nuevas que veo ahí, hay personas de gran valía. Sí. Hay personas que tienen todo mi respeto, tanto en Corte de Cuentas como en Tribunal Supremo Electoral. No, y en la Corte Suprema de Justicia también parece que el presidente es una persona... Presidente de la Corte, sí, el presidente de la Corte Suprema de Justicia es una persona muy respetada y decente, hasta donde yo puedo decirlo y hasta donde yo sé. Y eso está bueno. O sea, la forma no me pareció, pero igual, el punto es que ese nivel, y te digo, esa situación que vimos nosotros en la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la Sala de lo Constitucional, ha sido positiva en el sentido de que se ha visto una verdadera independencia de poderes, un verdadero, por así decirlo, un verdadero apego a la institucionalidad. Que algunas de las decisiones y algunas de las actitudes, algunos las han calificado como caprichosas, bueno, eso habría que verlo, pero al final, el punto es que eso es lo que necesitamos en nuestro país. Yo cuando voté distinto, cuando sin pelearme con el partido, sin ofender a nadie, sin salir haciendo berrinche en la televisión, sin salir acusando a nadie, simplemente hice ver mis puntos en la Asamblea Legislativa. Traté de apegarme precisamente a ese juramento que hicimos ante la Constitución de la República. Con esta mano juré. Y hoy creo que eso es lo que todos los que estemos metiéndonos en la política tenemos que tratar de hacer. Y si en algún momento alguien se equivocó o si en algún momento alguien erró en el camino, pues hay manera de corregir esto. Yo te voy a decir algo. Indistintamente de lo que nos haya parecido o no en las elecciones anteriores, tenemos nuestras autoridades, tenemos nuestro gobierno, tenemos nuestro presidente de la República y hay que tratar de ayudarle a que saque adelante el país. Sí, por supuesto, él se tiene que dejar ayudar y el partido, su partido, tiene que dejar a un lado ese obsesivo apego a ese plan de guerra popular prolongada que traen desde hace décadas. O sea, tenemos que ver esto de una manera más apegada, como decías tú, a los intereses y al bienestar y desarrollo humano de nuestro país. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Vamos a lograr eso teniendo voces que estén buscando no el pleito, ni el rédito electorero, sino que voces que estén buscando construir. ¿Y cómo vamos a hacer eso? También mejorando, reformando, evolucionando en nuestros partidos. Arena necesita que demos esos pasos. Y yo te digo, yo en Arena veo gente que verdaderamente tiene ganas de hacer las cosas bien. No, mira, en Arena yo siempre he dicho de que la gran mayoría de areneros
son gente noble, propositiva y trabajadora. Yo a donde he tenido mis divergencias es con la dirigencia, y especialmente con aquellos que de una manera u otra se adueñaron del partido. Ahora, tú dijiste algo bien interesante que me recuerda de los cursos de guerra política. Te recuerda del concepto de construir las condiciones objetivas para la insurrección popular. Sí. Ese concepto, y no quiero ser... ¿Y cuáles son las condiciones objetivas? Pobreza, miseria, falta de desarrollo, falta de oportunidades. Eso es lo que yo te iba a decir. Falta de credibilidad en la capacidad de respuesta del Estado. Yo creo firmemente... Ingobernabilidad, Estado fallido, ahí vamos. Mira, yo creo firmemente que hay personas perversas que están trabajando para construir eso. No voy a mencionar nombres, no, pero yo por sus acciones los juzgo. Acuérdate el dicho aquel también, que en río revuelto ganancia de pescadores. O sea, hay gente que se está burlando de la democracia, hay gente que se está burlando del Estado de Derecho, hay gente que se está burlando del contribuyente, hay gente que se está burlando de las necesidades reales del pueblo salvadoreño. Cuando cínicamente dicen de que reforma tributaria, como le llaman ellos, no va a afectar a las capas bajas de nuestra sociedad. Sí, están totalmente equivocados. No solo totalmente equivocados, Rodrigo, están engañando. Sí, sí, porque saben que sí. Porque nadie con 2 dedos de frente y sus 5 sentidos puede negar que quien termina pagando el pato, para usar un término popular, es la gente con más necesidades. Es la gente con más necesidades. Y lo peor aún, Rodrigo, la gente que no se puede ir. Sí, sí. Aquel niño o aquel padre que no le queda de otra que meterse a la mara. Sí. Porque es la única manera de salir adelante, entre comillas. Aquel gran dicho que dice, si no los puedes derrotar, úneteles. Sí, es que eso es lo que está pasando en los barrios y en las comunidades. Ese incentivo perverso que está generando la clase política, y aquí perdona que hable de la clase política, porque retomemos lo que hablábamos al principio de este programa, Rodrigo, el Estado fallido. Entendiendo de que Estado fallido somos todos, desde la sociedad, al gobierno, a la democracia, a las instituciones y a la economía. ¿Sí? Yo siento que como tú dices, precisamente de alguna forma se está engañando a la gente. Lo que pasa es que hay que ver el impacto de estas medidas. El impacto de estas medidas no es un impacto inmediato, es un impacto que se da a mediano plazo. Y ese mediano plazo se da posterior a las elecciones del otro año. Sí, pero mira, entonces, lo que quieren ahorita es vender de que esto es algo que solo va a afectar a los ricos, Es más, te voy a decir algo, muchas de estas medidas fiscales, a la gente más rica es a la que menos afecta, porque ellos tienen los mecanismos, la capacidad para poder maniobrar. A quien más afecta realmente es a la capa intermedia, que es la que produce, la que trabaja, y al final esto redunda en la gente más necesitada, pues fíjate, a vos te va a afectar menos que a una persona que tiene menos posibilidades. Sin embargo, ahorita lo venden como que esto va a afectar nada más a ciertos sectores económicos. No, y fíjate, cuando tú hablas del término medio, tal vez sea cierto de que el término medio es a nivel nacional, pero si tú focalizas la situación de las personas, o sea, hablemos de Tacuba. Ya Tacuba es una zona del país a donde ya hay miseria humana, que los caficultores han abandonado sus fincas, que esa gente es tan baja la cosecha que no va a tener ni qué cortar. Sí. Y acuérdate que de octubre a febrero se paga por peso, y si no hay café,
no hay ingresos. Y sumarle eso el problema de salubridad, el problema de falta de agua, el problema de falta de servicios, sumarle a eso de que a lo poquito que produce la gente o a la gente más humilde ya la están también renteando, como mal se dice, en realidad es una extorsión, es una coacción. Pero es que si mira, tú analizas, Rodrigo, el problema de la renta. Tú hablabas de que hay dueños de fincas que los están renteando. El que va a sufrir verdaderamente no es el dueño de la finca. ¿No? Es el trabajador que se va a quedar sin empleo. Bueno. Cuando tú tenés una tienda, y yo pues, pertenezco a la Cámara de Comercio, y la Cámara de Comercio predominantemente tiene pequeños y medianos empresarios. ¿Siempre estás en Santana? No, yo estoy estoy de asesor en la aquí central. Tú ves el drama empresarial que se está viendo en Oriente, sí, a donde ya es parte de ya es parte del costo de operación el tener que sufragar gastos de extorsión. Y el pequeño empresario que está cerrando su tienda o su comercio o su fábrica y está optando por emigrar, ya sea del país o emigrar a la ciudad de San Salvador. Entonces, ese drama humano, Rodrigo, es la semilla para un estallido social. ¿Qué es lo que yo te estaba diciendo? Que puede suceder dentro de unos años. Fíjate, yo creo que menos, fíjate Rodrigo. Que otra modalidad que están ocupando, que también desplaza a trabajadores honestos y decentes, es el hecho de que ya están en algunos lugares obligando a que metan en planilla, por supuesto sin trabajar, a los pandilleros. Y es una manera como de extorsionar, y después cuando el juez viene y los captura, incluso lo ocupan de cobertura diciendo, no, mire, si yo tengo trabajo en tal finca, aquí está la planilla. O sea, ahorita eso es un tema que hay que atender. Y el otro tema que hay que atender es, para poder solucionar efectivamente estos problemas, para poder llegarle a estos temas que tanto nos afectan a través de propuestas constructivas, propuestas de consenso, lo que tenés que hacer es un esfuerzo a nivel de la clase política, precisamente para construir acuerdos de país. Pero ojo, eso no lo vamos a lograr si los que somos decentes nos dejamos llevar por la corriente. A mí quizás, yo estuve en la Asamblea Legislativa hace 15 años, en el periodo 2000-2003. Eran distintos los momentos. Menos críticos. ¿Ah? Menos críticos. Menos críticos. Eran muy distintos. Tuvimos el problema tan grave que, te digo, también hay que reconocer de que se atendió de una manera pues bastante razonablemente adecuada, que fue el tema de los terremotos. Eso nos golpeó fuerte, sobre todo la zona paracentral del país, que fue la más afectada por los terremotos. Pero el país, bueno, con todo y todo salió adelante de eso. Pese a que hubo cosas en ese gobierno con las que yo no compartí, y fue precisamente en ese gobierno en el que yo voté varias veces distinto. Pero al final, hoy estamos ante una situación mucho más grave. Imagínate, Dios no quiera, porque hay que poner las cosas en el contexto. Viene el otro terremoto. No, y aquí hay un ciclo. Claro. Aquí hay un ciclo de 20 años. Estadísticamente ya nos va a tocar. Imagínate, nos toca un terremoto. Tenemos el tema de las maras. La sequía. La sequía. Que no nos vaya a venir otro Mitch. Políticas fiscales que nos hacen retroceder. Políticas económicas que nos hacen retroceder. Revoluto a nivel y conflicto y crisis a nivel de las instituciones. O sea, hoy tenemos un momento mucho más crítico. Las condiciones objetivas, yo no le diría de la insurrección, las condiciones objetivas de una explosión social. ¿Sí? Y lástima, ya me hicieron señas de que pero se nos puede acabó parar, el tiempo. Eso se puede detener, bueno, yo eso le se voy a puede dar parar, seguimiento. Eso se puede prevenir. Yo creo que los salvadoreños tenemos que ser entusiastas y tenemos que tener un poco no alegría, no vamos a estar alegres por esto, pero tenemos que tener un poquito de optimismo. De optimismo, esa es la palabra. Tenemos que tener optimismo, que si de verdad nos ponemos las pilas y si de verdad la gente es cuidadosa a la hora de votar también, pero cuesta, podemos salir adelante. Cuesta. Mira, si yo no fuera optimista no estuviera sentado en esta silla. Pues sí, hay que seguirlo. Pero créeme que cuesta, Rodrigo. Lo que pasa es que hay que ser realistas y aceptar dónde estamos, pero tenemos que ver
hacia dónde queremos ir. Lástima que se nos acabó el tiempo. Le voy a dar seguimiento a tu campaña. Cuenta conmigo. Bueno, ahorita estamos en la incipiencia, todavía no sé si vamos a ser candidatos o no. Cuenta con mi humilde colaboración en lo que yo pueda, por el bien, no necesariamente del partido, por el bien del país. No, muchas gracias. Que yo creo que el partido debe asumir su responsabilidad para hacerle el bien al país, es una realidad. Pero esa es responsabilidad de todos, de muchos. Gracias, Rodrigo. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.